Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 8, dice así: si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Con este versículo del apóstol Pablo, le damos la más cordial de todas las bienvenidas a todos los hermanos que se unen con nosotros a esta programación. Somos el ministerio, una voz que clama en el desierto. Así nos pueden encontrar en las redes sociales. Tenemos ya con el tema de hoy 317 temas para tu edificación o crecimiento espiritual. Nuestros corazones desbordan de gozo. Nuestros corazones se llenan de gozo porque tenemos la dicha de darle a la trompeta el sonido certero. Porque el versículo que recién leíamos decía que si la trompeta no suena correctamente, nadie, absolutamente nadie, se va a preparar para la batalla. Y como todos sabemos, estamos en una guerra, estamos en una batalla entre el pecado y la justicia, entre Cristo y Satanás. Y estamos involucrados en una guerra tremenda y de carácter cósmico, porque esta guerra comenzó en el cielo y luego se trasladó al planeta Tierra. Oh, mis amados, qué hermoso, qué precioso es saber que podemos predicar la palabra de Dios con libertad. Eso, mira, es un privilegio enorme. Así que estamos felices por poder entrar en sus hogares a través de estos medios y poder ayudarles en su crecimiento espiritual, para que ya dejemos de ser enanos espirituales y podamos convertirnos en hombres y mujeres musculosos espiritualmente hablando. Porque el apóstol Pablo se enojó con los hebreos y les dijo: porque ya es hora de dejar la leche y aprender a consumir alimento sólido. Eso es lo que necesitamos. Y aquí, en estas programaciones que estamos haciendo semana tras semana, usted no va a encontrar leche. Usted va a encontrar alimento sólido. Noten, de estos 317 temas que están acá, ni siquiera uno es leche. Aquí hay sola, única y exclusivamente alimento sólido, como recomienda el campeón de la fe, o sea, el apóstol Pablo. Qué hermoso, mis amados. Un saludo para los hermanos de Brasil, de Costa Rica, de México, el hermano Polo allá en México, para los hermanos de Estados Unidos, Canadá, para las hermanas de España, para los hermanos de Chile, para los hermanos de Argentina, aquí nuestro país vecino. Aquí estamos felices, mis amados, porque podemos transmitir un mensaje más de la palabra maravillosa de nuestro Dios. Así que vamos a predisponernos a comenzar el programa de esta noche.
Le damos la bienvenida a nuestros jefes. ¿Quiénes son nuestros jefes? Nuestros jefes son Isaías 8:20, Isaías 28:10, Isaías 28:13 y también ahora se agrega un jefe más. Ahora se agrega un jefe más. ¿Y saben dónde está este jefe? Les voy a mostrar. Este jefe se encuentra en Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 6. Primera de Corintios capítulo 4, verso 6. Ahí aparece también otro jefe que hoy se le da la bienvenida. ¿Saben por qué le elegimos a él como jefe? Porque ahí dice que a nadie se le ocurra pensar o predicar más allá de lo que está escrito. Mucho ojo, mi estimado. Puedes leer después con calma ahí en el lugar donde te encuentras. Primera de Corintios 4:6 dice que no se puede predicar, ni pensar, ni enseñar, ni argumentar nada más de lo que está escrito. Si Dios dice verde, es verde. Bergoglio no es nadie para que venga a decir que es rojo. Si Dios dice una cosa, es así y punto. Así es realmente como suena. Así que le damos la bienvenida también a Primera de Corintios 4:6 como uno de nuestros jefes aquí en nuestro restaurante vegetariano, donde tenemos más de 300 temas donde ustedes pueden gozarse, alimentándose como Dios estipula. Muy bien, vamos entonces a caer de hinojos, o sea, vamos a doblar rodillas para comenzar la predicación de esta ocasión. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias porque realmente eres bueno, maravilloso, extraordinario. Y en esta hora te queremos pedir que te quedes con nosotros. Te necesitamos muchísimo. Oh Señor, queremos orar por todas aquellas personas a quienes el Espíritu Santo está trabajando en sus mentes para atraerlos a ti y a tu verdad. Que tú obres en las vidas de esas personas que ya recibieron el conflicto de los siglos y están empezando a leer, de tal manera que el Espíritu Santo pueda hacer la parte que a nosotros que nosotros no podemos realizar. Oh Señor, quédate a nuestro lado, acompañándonos, fortaleciéndonos, animándonos y estimulándonos a seguir adelante. Te pido en forma muy especial por la señora Graciela, que fue impactada por la propaganda que pusimos en la vía pública del conflicto de los siglos, de tal manera que este fin de mes, como ella me aseguró, ya podamos tener la dicha de colocarle un ejemplar en sus propias manos. Oh Padre amoroso, nos encomendamos en tus brazos como somos y acompáñanos hoy y siempre, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para comenzar una prédica más, un tema más de la palabra más segura, como dice el apóstol Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura.
a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Porque hermanos, si estamos en un lugar oscuro, es este mundo. Y con más razón necesitamos la lumbrera que es la palabra de Dios. Muy bien, vamos entonces a comenzar el tema de hoy. Vamos a mirarle a nuestra pizarra porque aquí está el título del tema que vamos a desarrollar hoy a la luz de nuestros 4 jefes que ya mencionamos quiénes son. En forma de pregunta está el título y dice así: ¿estaba profetizado que nos iban a borrar? ¡Qué tremendo tema, mis amados! Estaba profetizado en la palabra de Dios que nos iban a prohibir el púlpito y a borrar de las iglesias por ser fiel a los principios. Estaba profetizado que nos iban a borrar por elevar las normas. Estaba profetizado que nos iban a borrar por querer mantener bien en alto y defender los principios que una vez fueron dados a los santos, como dice el versículo 3 del libro de Judas. Oh, mis amados, es tremendo lo que hoy vamos a analizar. Hoy vamos a tratar un tema tremendo. Por lo tanto, les animo para que tomen nota y luego ustedes tomen coraje y puedan predicar también estos temas ahí en sus respectivos países. Muy bien, vamos a buscar, en primer lugar, vamos a buscar el texto de cabecera. El texto de cabecera. Vamos a poner acá el texto de cabecera. El texto de cabecera o texto clave. Prefiero poner texto de cabecera porque va a ser el texto principal. Este sería como el eje. Ahora, ¿cuál es? Isaías. Isaías capítulo 66, versículo 5. Isaías capítulo 66, verso 5. Noten, hermanos, este pasaje es pivot. Este pasaje es clave. Este pasaje es clave y trascendental. Demasiado tremendo, hermano, está el tema de hoy. Así que vamos a buscar ese versículo y lo vamos a no solamente a leer, sino también a saborearlo. Vamos a saborear este pasaje porque realmente está espectacular. Isaías capítulo 66, versículo 5, dice así el registro inspirado: oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. ¡Qué tremendo, mis amados! Ahí vamos a parar un poco. ¿Qué dice? Oíd palabra de Jehová. Vosotros los que, ¿qué dice? Los que tembláis a su palabra. Ahora, surge la pregunta, ¿de qué clase de temblor está hablando el versículo 5 de Isaías 66? Es claro que aquí Dios está dirigiendo a los que tiemblan por su palabra o a su palabra. Ahora, la pregunta del $1.000.000 es: ¿quiénes son los que tiemblan a su palabra?
¿Será que Dios le está hablando a los que tienen Parkinson? ¿Será que Dios le está hablando a los que tiemblan literalmente? No, por supuesto que no. Entonces, ¿quiénes son estos que en el versículo 5 dice que tiemblan a la palabra de Dios? ¿Será que ese temblor es literal o es simbólico? ¿Cómo viene la cosa? Vamos a buscar un poco otro pasaje, otro versículo que está ahí mismo en Isaías capítulo 66 también, pero esta vez el versículo 2. Noten lo que dice el versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Y ahora bien, noten ahora porque ahí acaba de dar dos características claves, dos características fundamentales de los verdaderos hijos de Dios. Noten, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Ojo, noten, esa es una característica. Y ahora viene la segunda. Y que tiembla a mi palabra. Noten, hermano, aquí encontramos la mismísima frase que aparece en el versículo 5 y que ya leímos solamente un pedacito, porque falta lo otro que dentro de unos momentos lo vamos a leer. Saben, hermano, les voy a decir lo que sucede acá. Esa expresión, tiemblan a mi palabra, es una pésima, pero pésima traducción. ¿Saben por qué? Porque si ustedes buscan en otras versiones no dice tiemblan a mi palabra. ¿Saben qué dice en otras versiones? Los que se estremecen por mis palabras. Y ahí cambia completamente el panorama. Noten, o sea que temblar ante la palabra de Dios equivale o es lo mismo a estremecerse por lo que Dios dice. Alabado sea el glorioso y maravilloso y majestuoso nombre de Jesús. ¡Qué cosa más espectacular! Ahora, estamos en condiciones de seguir leyendo el versículo 5, que empezamos pero no terminamos. Vamos a volver a leer otra vez el versículo 5 de Isaías 66. Dice así: oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Ahora ya están enterados quiénes son los que tiemblan a su palabra. O sea, quiénes son los que tiemblan en el sentido de que se estremecen. Esos que se estremecen por lo que Dios dice, esos son los que tiemblan a su palabra. Ahora, ¿cuál es el mensaje que Dios tiene para ellos? Ahora viene. Dice, noten que hay dos puntos ahí. Acá en mi Biblia hay dos puntos después de decir: oídme palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Hay dos puntos. ¿Por qué? Porque ahora va a venir el mensaje que Dios tiene para entregarles o darles a ellos. ¿Cuál es? Dice: vuestros hermanos que os aborrecen, ojo con eso, noten, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, noten, dijeron: Jehová sea glorificado.
pero Él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. ¡Qué espectacular, mis amados! ¡Qué cosa más maravillosa! Lo que tenemos acá en el versículo 5 es preciosísimo. Noten, ahí dice claramente que aquellas personas que nos echan o nos borran de la iglesia, dicen: Jehová sea glorificado, porque nos pudimos deshacer de la cizaña. Jehová sea glorificado, porque le quitamos a la cizaña de en medio del trigo. ¡Qué impresionante, mis amados! Jehová sea glorificado porque limpiamos el campamento de reformistas, fanáticos, divisionistas y todos las palabras que terminan en istas. Pero la última parte del texto es riquísimo y endulza cualquier corazón, principalmente de aquellos que tiemblan a su palabra, como aquellos que por defender la verdad son expulsados o borrados o se les prohíbe el púlpito. ¡Qué cosa más espectacular! Noten la última parte, lo que a mí me emociona en gran manera, porque la última parte dice: pero Él es Jesús, Él se mostrará para alegría vuestra y ellos, o sea, los que te echaron, los que me borraron, serán finalmente confundidos. ¡Qué impresionante, mis amados! Ahora, noten un poco que lo que viene a continuación. Noten, hermanos. Lo que viene a continuación es algo espectacular. ¿Saben por qué? Porque mis oídos se cansaron ya de escuchar esto. Si a ti te borran, si a ti te echan de la iglesia, ¿dónde te vas a ir? ¿Dónde te vas a refugiar? Vamos a responder esa pregunta. Ahora, yo les digo, ¿en qué parte de la Biblia está el refugio? ¿En qué parte de la palabra de Dios está el refugio donde tienen que ir a parar todos los que fuimos borrados por decir la verdad, por predicar la verdad? ¿Dónde está el refugio? Porque en algún lugar tenemos que refugiarnos. Claro, no es un refugio literal, no es un edificio literal, es un lugar espiritual. Ahora, ¿dónde queda eso? ¿En qué parte se encuentra? Les voy a decir. Primera de Timoteo 3:15. ¡Qué tremendo, hermano! Primera de Timoteo, vamos a poner acá, Primera de Timoteo 3:15. O sea, todos aquellos que fueron echados o borrados tienen que ir a parar en Primera de Timoteo 3:15. Acá está el refugio. Aquí está el lugar donde se tienen que refugiar. Vamos a leer ese pasaje. Vamos a leer ese pasaje porque es clave. Noten. Vamos a buscar Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Dice así: para que si tardo sepas
cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y ahora bien, noten los dos detalles que vienen ahora, son vitales. Noten lo que dice: columna, noten, y baluarte de la verdad. Ahí está el refugio. Y después le voy a demostrar, hermano, el comentario que la señora White hace de este versículo, y se van a quedar asombradísimos, porque aquí es el refugio para los borrados. Pero antes de mostrarle eso, tenemos que definir qué es columna y qué es baluarte. Vamos a definir a continuación lo que es columna y lo que es baluarte. Primero vamos a definir lo que es columna. Noten, columna primero y después vamos a baluarte. Para columna tenemos Jeremías 1:18. Jeremías 1:18. Tenemos también Jeremías 15:20. Jeremías 15:20. También tenemos Apocalipsis 3:12. Y también tenemos Gálatas 2:9. Gálatas 2:9. Y también tenemos Efesios capítulo 2, versículo 20. Ahí está. Noten, estos versículos que están acá, 1, 2, 3, 4, 5, estos 5 versículos van a arrojar luz sobre esta palabra, que es el primero del refugio donde tenemos que acudir aquellos que fuimos borrados por estremecernos ante lo que Dios dice. Vamos a buscar esos pasajes porque son claves. Vamos a comenzar con Jeremías. Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1, versículo 18 dice así: porque he aquí que yo he puesto en este día, perdón, leí mal, porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada. Noten, él está comparando a Jeremías con una ciudad fortificada. Y ahora viene, como columna de hierro. Ahí está. ¡Qué tremenda figura! Y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. ¡Qué fenómeno! Noten, hermanos, ¿con qué le compara Dios a Jeremías? Con una columna de hierro. Ahora, vamos a mirar también Jeremías 15:20. Jeremías 15:20, porque acá nos vamos a volver a encontrar con la misma figura. Dice Jeremías 15:20: y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. ¡Qué espectáculo, mis amados! Noten, acá tenemos la mismísima figura. Ahora, ¿qué nos dice Apocalipsis 3:12? Noten lo que dice Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo lo haré, ¿qué cosa? Columna en el templo de mi Dios.
y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Acá encontramos también la misma figura. Y también tenemos Gálatas 2:9. Noten, hermano, este versículo es preciosísimo. Gálatas capítulo 2, verso 9. Noten lo que vamos a encontrar acá. Gálatas capítulo 2, versículo 9 dice así: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, y ahora viene, noten lo que viene ahora, que eran considerados, noten, hermano, la hermosura que viene acá, que eran considerados como ¿qué? Noten, le está mencionando a tres: Jacobo, que es el mismo que Santiago, Cefas y Juan. Tres discípulos que, noten cómo se les consideraba a ellos, como columnas. ¡Qué hermosura! ¡Qué versículo más hermoso! Ahora, Efesios 2:20. Ahí cerquita nomás. Efesios 2, versículo 20. Dice así el registro inspirado: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¡Qué belleza tenemos acá! Quiere decir entonces que bajo la figura de columna tenemos estos 5 versículos. Ahora, vamos a borrar estos pasajes y vamos a buscar ahora la segunda figura que se usa, que es la figura del baluarte. Baluarte. Acá está. Los versículos que tenemos para esta figura son Deuteronomios capítulo 20, versículo 20. También tenemos Segunda de Samuel, capítulo 20, versículo 15. También tenemos Eclesiastés, capítulo 9, versículos 13 y 14. Y también tenemos Lucas, capítulo 19, versículo 43. Y por último, Jeremías, capítulo 52, versículo 4. O sea, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 pasajes también tenemos para esta figura que aparece aquí. Aparte de columna, tenemos un baluarte. Ahora, vamos a buscar Deuteronomio capítulo 20. Deuteronomio capítulo 20, versículo 20. Tremendo pasaje, noten lo que dice: mas el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo. Noten ahora. Noten qué interesante, hermano, el detalle que viene ahora. Noten con qué propósito se da esta indicación. Dice la última parte del versículo 20:
para construir baluarte contra la ciudad que te hace la guerra hasta sojuzgarla. ¡Qué espectacular, mis amados! ¿Qué es entonces un baluarte? Un baluarte es una persona que pelea a favor de Jesús, pero con el propósito de vencerle al enemigo. Ahí lo dice. Deuteronomio 20:20 dice que el papel o el propósito del baluarte es pelear sin desanimarse, es pelear con éxito hasta ponerle a su enemigo por estrado de sus pies. Alabado sea el glorioso y maravilloso nombre de Jesús. Qué versículo más hermoso y que arroja mucha luz sobre Primera de Timoteo 3:15 y también sobre este que está acá, que es nuestro texto de cabecera. Ahora, vamos a buscar también segunda de Samuel, capítulo 20. Otro pasaje que va a arrojar luz. Segunda de Samuel, capítulo 20, versículo 15. Dice así: y vinieron y lo sitiaron en Abel Bet Maaca y pusieron, ¿qué dice? Baluarte contra la ciudad. Ahí está otro versículo precioso. Y quedó sitiada. Y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba para derribar la muralla. ¡Qué espectáculo, mis amados! Aquí tenemos otro versículo muy, pero muy parecido a este de Deuteronomio 20:20, pero veamos un poco ahora Eclesiastés capítulo 9. Vamos al libro de Eclesiastés capítulo 9, versículos 13 y 14. Eclesiastés capítulo 9, versículos 13 y 14 dice así: también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, una pequeña ciudad, y pocos hombres en ella. Y viene contra ella un gran rey y la asedia. Y levanta contra ella grande baluarte. ¡Qué espectáculo, mis amados! ¡Qué declaración! ¿Cómo puede ser que alumbre tan bien estos versículos? Y ahora nos toca Lucas 19. Lucas 19:43. Lucas 19, verso 43, dice así la palabra del Señor: porque vendrán días, noten, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. ¡Qué tremendo! Noten cómo todos los versículos que estamos leyendo siguen el mismo hilo de pensamiento. Y ahora vamos a ver el último, que es Jeremías 52. Jeremías capítulo 52. Jeremías capítulo 52, versículo 4. Dice así:
Aconteció, por tanto, a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército, ¿contra qué? ¿O contra quién? Noten, contra Jerusalén. Y acamparon contra ella, y de todas partes edificaron contra ella, ¿qué cosa? Baluartes. Ahí está. ¡Qué impresionante, mis amados! Quiere decir entonces que columna es sinónimo de fortaleza y baluarte es sinónimo de defensa y lucha contra el enemigo. Oh, mis amados, cuántas veces a mí me han preguntado, ¿y dónde te vas a ir? Sencillo, yo me refugio en Primera de Timoteo 3:15 y automáticamente me convierto en una columna y en un baluarte en contra de Satanás y sus ángeles. Qué cosa más espectacular, mis amados, tenemos acá. Muy bien, ahora bien, noten qué experiencia del movimiento milerita arroja luz sobre Primera de Timoteo 3:15 y también Isaías 66:5, pero más en relación al versículo 15 de Primera de Timoteo 3. Noten esta cita espectacular. Dice: Conflicto de los siglos, página 425 y 426, dice de la siguiente manera: como su obra tendía a la edificación de las iglesias, se las recibió durante algún tiempo con simpatía. Noten, esta cita está en el contexto de Miller, cuando Guillermo Miller empieza a predicar el pronto advenimiento de Jesús. En ese contexto está esta cita. Pero noten, y dice acá que al comienzo se le recibió con simpatía. Pero noten cómo sigue diciendo: pero cuando los ministros de aquellas iglesias se declararon contra la doctrina del advenimiento y quisieron sofocar el nuevo movimiento, no solo se opusieron a ella desde el púlpito. Noten, hermanos, qué tremendo es esas personas, esos dirigentes, cuando empezaron a escuchar las prédicas de Miller. Dice que no solamente se opusieron a él y a su mensaje desde el púlpito, sino que además negaron. Ojo con el bombazo que viene acá, porque la historia se vuelve a repetir. Noten, no solamente le prohibieron a Miller que predique en los púlpitos de las iglesias, sino que también negaron a su miembro el derecho de asistir a la predicación de Miller. ¡Qué tremendo, hermano! Noten cómo la historia se vuelve a repetir. ¡Qué impresionante paralelo profético que encontramos acá! Así, los creyentes se vieron colocados en una situación crítica que les causaba perplejidad.
¡Qué tremendo, hermano! ¿Cómo puede ser que hay un paralelo perfecto? Porque a mí también me pasó lo mismo. Cuando a mí me borraron, me prohibieron el púlpito, mi mente se quedó perpleja. Yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo si yo estoy predicando la verdad? Nadie me puede decir que soy hereje. Nadie me puede decir que le estoy perjudicando a alguna persona. ¿Cómo puede ser que me echen? ¿Cómo puede ser que me borren si estoy queriendo alumbrarle espiritualmente al pueblo? Y mi mente por mucho tiempo estaba completamente perpleja. Así como le sucedió a los que pasaron por el movimiento milerita. ¡Qué paralelo asombroso tenemos acá! Sigue diciendo, querían a sus iglesias. Ahí está. Ahí encontramos otro paralelo. Querían a sus iglesias, amaban sus iglesias. Sus iglesias para ellos eran un tesoro en este mundo. Y noten otro paralelo más. Y les repugnaba, ojo con esa palabra, les repugnaba separarse de ellas. ¡Qué tremendo, hermano! Lo mismo pasó conmigo y con muchas otras personas más. No solamente amábamos la iglesia, sino también nos repugnaba el simple hecho de pensar que teníamos que alejarnos de las iglesias o separarnos de ellas. Pero, acá viene el pero que desequilibra por completo la balanza. Pero al ver que se anulaba, ojo con eso porque es clave. Y vamos a tener que borrar acá para escribir esta palabra. Noten que ahí dice el conflicto de los siglos, que a ellos amaban sus iglesias y les repugnaba separarse de ella, pero al mismo tiempo también veían que se anulaba. ¿Que se anulaba qué? Que se anulaba el testimonio. ¿Que se anulaba qué? Que se anulaba el testimonio de la palabra de Dios. ¿Qué veían ellos que se anulaba? Se anulaba esto, el testimonio de la palabra de Dios en el caso de los mileritas. Pero en nuestro caso, nosotros veíamos que se anulaba dos cosas. No solamente el testimonio de la palabra de Dios, sino también el testimonio del don profético. Esas dos cosas veíamos nosotros. Claro, en el caso de los mileritas, ellos veían solamente uno de los dos. Pero noten cómo dice. Y que se les negaba el derecho que tenían para escudriñar las profecías. ¡Qué tremendo paralelo! Noten, hermanos, cómo la historia se vuelve a repetir. La junta se reunía y decía a la casa del hermano Tapiolas, tú ya no puedes asistir. Le prohibían a algunos hermanos que me visiten en mi casa. Imagínense, claro, porque ellos sabían que venían acá para estudiar profecías. ¡Qué impresionante! Noten, sintieron que la lealtad hacia Dios
les impedía someterse. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Qué experiencia tuvieron? Ellos captaron que no podían someterse a ellos. ¿Por qué? Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí está. Noten, no podían considerar como constituyendo la iglesia de Cristo a los que trataban de rechazar el testimonio de la palabra de Dios. Ahí está. Lo mismo pasa hoy con nosotros. Nosotros que fuimos borrados, no podemos considerarle a ellos como como aquellos que constituyen la iglesia de Cristo. Acá lo dice, hermano, el paralelo sigue siendo perfecto. Dice, no podían considerar como constituyendo la iglesia de Cristo a los que trataban de rechazar el testimonio de la palabra de Dios como columna y baluarte de la verdad. Y ahora viene, de ahí que se sintieron justificados. Ojo con esa palabra. Justificados para separarse de lo que hasta entonces fuera su iglesia cristiana. ¡Qué impresionante, mis amados! Aquí vemos algo espectacular. Aquí vemos algo tremendamente espectacular. Quiere decir entonces que aquellos que experimentan el versículo 15, sí o sí tienen que desembocar en el versículo 15. Sí o sí, eso es contundente, no hay vuelta de hoja. Ahora, ¿qué otra declaración inspirada arroja luz sobre la experiencia de los borrados? Y primera de Timoteo 3:15, deseado de toda la gente, página 199. Hermosura de hermosuras. Dice, así como la luz fue rechazada por las autoridades eclesiásticas en los días de Cristo, noten, va a ser un paralelo, ha sido rechazada en toda generación sucesiva. Noten, hermanos, cómo la historia de lo que pasó en los días de Cristo se vuelve a repetir de generación en generación. No, dice, cuando los reformadores predicaban la palabra de Dios, no pensaban separarse de la iglesia establecida. Ahí está, lo mismo me pasó a mí. ¿Ustedes creen, hermanos, que cuando yo estaba predicando en las iglesias, porque cada sábado yo predicaba en una iglesia distinta, un sábado estaba en una, otro sábado en otra, así iba como comodín, iba saltando de una iglesia en otra? Pero ustedes creen, hermanos, que por mi cabeza me pasaba que yo iba a predicar con el propósito de sacarles a ellos de la iglesia. Jamás, pero jamás ni me cruzaba ese pensamiento por la mente. Sigue diciendo, no pensaban separarse de la iglesia establecida, pero los dirigentes no quisieron tolerar la luz y los que la llevaban se vieron obligados. Ahí está. Subrayen esa palabrita porque es clave. Se vieron obligados ¿a qué? A buscar otra clase que anhelaba conocer la verdad. Noten, hermanos, qué
cosa más espectacular, cómo la historia se vuelve a repetir de una manera impresionante. Ahora, ¿cuántos son los que hoy están movidos por el mismo espíritu que los reformadores? Esa es una pregunta clave. Esa es una pregunta vital. Y la respuesta la encontramos en Deseado de toda la gente, página 199. Y dice así: en nuestros días, pocos. ¿Cuántos? Pocos. Ojo con eso. Pocos de los que profesan seguir a los reformadores están movidos por su espíritu. Pocos escuchan la voz de Dios y están listos para aceptar la verdad en cualquier forma en que se le presente. Noten, mis amados, ¿qué dice? Ahí dice que son pocos los que están movidos por el mismo espíritu que tenían los reformadores. Y saben, hermanos, lo que me sucedió a mí cuando después que a mí me borraron y me prohibieron el púlpito, en muchas ocasiones me sucedió que algunos me invitaban, pero en forma clandestina. Yo tenía que predicar en forma clandestina en el sentido de que nadie se tenía que enterar. Y cuando digo nadie, me refiero a los perros mudos, principalmente a ellos, o sea, a los dirigentes en general. Porque si uno de los perros mudos se enteraba, ahí sí le iba a venir el golpazo, le iba a venir a la persona que me invitó a mí a predicar en esa iglesia. ¡Qué tremendo, hermano! Imagínense, predicar en forma clandestina. ¿Qué es eso? ¿Acaso yo me estoy escondiendo de la justicia? ¿Acaso yo me tengo que esconder de la policía? ¿Acaso estoy haciendo algo que es un delito? ¿Pero qué es eso? Pero no termina ahí la cosa. ¿Saben? Después se terminó eso de prédicas clandestinas, entre comillas, y había un hermano con el cual siempre tuvimos una hermosa amistad, hasta ahora lo tenemos, y yo le decía: hermano, ¿cuándo me vas a invitar a predicar en tu iglesia? Y saben, hermano, le entraba por acá y le salía por acá. No se animaba. Y saben, a tal punto que me dijo: si yo te invito a predicar en mi iglesia, voy a tener problemas. ¿Cómo? ¿Voy a tener problemas? O sea que predicar la verdad es tener problemas. ¿Cómo se explica eso? Vamos a buscar. Vamos a buscar el versículo que se cumple, pero no con los cobardes, solamente con aquellos que se estremecen ante la palabra de Dios. Noten, hermanos, y ahora tenemos que unir. Noten, Isaías 66:5, tenemos que unir sí o sí, sí o sí. Tenemos que unir con Juan capítulo 16, versículo 2. Juan capítulo 16, versículo 2 es pariente cercano de este versículo 5 que está acá. Noten lo que dice Juan capítulo 16, verso 2. Os expulsarán ¿de qué? De las sinagogas. Sinagoga es lo mismo que templos. Os expulsarán de las sinagogas.
Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¡Qué tremendo este pasaje! Noten lo que dice. No solamente nos van a expulsar, sino también nos van a acribillar, nos van a matar. Acá lo dice. Ahora, ¿por qué hacen esto? Noten, en el versículo 3 está la respuesta del por qué hacen esto. Noten el versículo 3. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. ¡Qué impresionante, mis amados! Subrayen ese versículo 3. Juan 16:3 responde la pregunta que recién nos hicimos. ¿Por qué nos echan de las iglesias? Porque esas personas que nos echan no le conocen ni al Padre ni al Hijo y menos al Espíritu Santo. ¡Qué impresionante ese detalle, mis amados! Noten, el versículo es clarito. Y harán esto porque no le conocen ni al Padre ni tampoco al Hijo. Quiere decir que ese hermano que dice ser mi amigo, cuando yo le pido que me invite a predicar a su iglesia y él me pone excusa y me dice no porque voy a tener problemas, ese hombre no le conoce ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. A ninguno de los tres. ¿Saben por qué? Porque si él le conociera a las tres personas de la deidad, jamás, pero jamás él diría una barbaridad como la que dijo. Yo no te puedo invitar a vos porque si te invito voy a tener problemas. ¡Qué tremendo, hermano! Ahora, ustedes se imaginan al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, a Juan diciendo eso. No, yo no voy a predicar porque me van a encarcelar, me van a azotar, yo voy a tener problemas. Yo no puedo, mejor me quedo callado y punto. Y ahí se termina la cosa. Ustedes se imaginan al apóstol Pablo, a Pedro, a Juan o a cualquiera de los discípulos de esa iglesia naciente, esa iglesia primitiva, llegar a la misma conclusión que llegó este perro mudo que no me quiso invitar y me dijo que voy a tener problemas si predico en esa iglesia? Si bien es cierto, no es pastor, pero es anciano y viene a ser el mismo perro, pero con diferente collar. ¡Qué impresionante, mis amados! Porque tanto ancianos como pastores también son perros mudos. Porque si por lo menos ladraran, sería fantástico. Pero no solamente no quieren ladrar, tampoco quieren aprender a ladrar. Y tampoco quieren que venga otro para que ladre ahí en ese templo y denuncie los pecados que se han introducido en las iglesias y que nadie quiere decir absolutamente nada. Al contrario, cuanto más podamos esconder y ocultar, mucho mejor. ¡Qué impresionante, mis amados! Ahora, ¿qué estaba profetizado que va a suceder con aquellos que sigan los pasos de los reformadores?
Qué linda pregunta. ¿Qué estaba profetizado que va a suceder con aquellos que sigan el mismo paso que siguieron los reformadores? La respuesta la encontramos en Deseado de toda la gente, página 199, y dice así: con frecuencia, los que siguen los pasos de los reformadores están obligados a apartarse de las iglesias que aman. Ahí está. Eso es lo que se cumplió en mí de una manera impresionante para proclamar la clara enseñanza de la palabra de Dios. Y muchas veces los que buscan la luz se ven obligados por la misma enseñanza a abandonar la iglesia de sus padres, y noten ahora el bombazo que se viene, para poder obedecer. ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Qué dice acá? Noten, hermano, claramente dice que se ven obligados para abandonar las iglesias para poder obedecer. ¡Qué tremendo! Quiere decir entonces que dentro de la iglesia adventista no se puede obedecer lo que Dios dice. Y ahí está la prueba. Si no me creen, lean hasta que se convenzan la página 199 del Deseado de todas las gentes. Ahora, ¿en qué edición de Elena de White aparecen los borrados que se refugian en el versículo 15 de Primera de Timoteo 3? ¿Sabían ustedes, hermanos, que la señora White tuvo una visión donde ella ve un grupo que fueron borrados de la iglesia? ¿Saben? ¿Saben dónde está? Les voy a decir. Primeros Escritos, página 258. Alabado sea el nombre del Señor. Esta declaración es espectacular. Mi corazón salta, hermanos. Mi corazón salta de la emoción y del gozo al leer y al conocer esta declaración. Es demasiado espectacular. Noten, vi que una compañía se mantenía de pie, bien guardada y firme. ¿Qué dio la mensajera del Señor? Vi que una compañía se mantenía de pie, bien guardada y firme. Noten, ¿por qué estaba de pie, bien guardada y firme? Porque se convirtieron en columna y baluarte de la verdad. Noten, qué tremendo. Y ahora viene la bomba. Negando su apoyo a aquellos que querían trastornar la fe establecida por el cuerpo. ¡Qué espectáculo, hermano! ¿Qué dice? Noten, dice que ellos se negaban a apoyar con sus diezmos y ofrendas. Se negaban a apoyar también con su presencia a aquellos que querían trastornar la fe establecida por el cuerpo. ¿Y cuál es la fe establecida por el cuerpo? El triple mensaje angélico.
Ellos cambiaron el triple mensaje angélico por el cristocentrismo. Ah, mis amados, qué tremendo. Ellos decían, a ti te toca subir al púlpito. Acordate que tu tema tiene que ser cristocéntrico. Qué tremendo, hermanos. Eso yo lo entendería de la boca de un bautista, de un metodista, de un anglicano. Eso queda bien en la boca de ellos. Pero en la boca de un adventista del séptimo día, eso es abominación para con Jehová. Eso es traición. Eso no puede ser. Negaban la fe establecida por el cuerpo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué declaración más fabulosa! Ahora, ¿cómo Dios les miraba a este grupo? Termina la cita diciendo, Dios miraba con aprobación a esa compañía. ¡Qué espectáculo, mis amados! Alabado sea el nombre de nuestro Dios. ¿Cómo nos vamos a sentir tristes? ¿Cómo nos vamos a sentir cohibidos? ¿Cómo nos vamos a sentir deprimidos? Al contrario, si resulta que tenemos que convertirnos en columna, tenemos que convertirnos en baluarte, y ya vimos lo que eso significa. Y como si fuera poco, dice acá que Dios miraba con aprobación y con una sonrisa a esa compañía. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. ¡Qué maravilla, hermanos! Yo anhelo ser miembro de esta iglesia. Yo anhelo ser miembro de esta iglesia que aparece en la página 258 de Primeros Escritos. ¡Qué maravilla! Escúchame bien lo que te voy a decir. Si tú no perteneces a esta compañía, por más que asistas todos los sábados a la iglesia, estás perdido. ¿Escuchaste eso? O perteneces a esta iglesia que aparece en 258 de Primero Escrito, o mejor te vas al mundo y te divertís bien en el mundo y por lo menos gozás lo que el mundo te ofrece. Porque el mundo ofrece muchas cosas. La única diferencia es que es algo temporal, algo pasajero. Pero es mucho mejor que te vayas al mundo y te pierdas bien en el mundo, porque si tú no quieres ser miembro de esta iglesia, de la página 258 de Primero Escrito, y asistes todos los sábados a la iglesia establecida, vas a igual terminar en el lago de fuego y azufre como va a terminar cualquier pecador común que está hundido en el mundo. ¡Qué tremendo, mis amados! Ahora, ¿qué características tienen los que están dentro de la iglesia sin ser baluarte? Escúchame bien ahora lo que se viene, porque vamos a responder esta pregunta. Cristo triunfante, página 237, dice así: hay muchos que afirman ser seguidores de Cristo, cuyos nombres figuran en los libros de la iglesia. Noten. O sea, dicho de otra forma, hay muchos que sábado tras sábado se están yendo a la iglesia establecida. ¿Por qué? Porque dice que sus nombres figuran. Y si sus nombres figuran, es porque ellos asisten regularmente
no solamente los sábados, sino también entre semanas, los miércoles, que son los cultos de oración. Pero noten cómo termina la cita. Aunque no han sido baluartes en la iglesia. Ahí está. Noten, hermanos, que yo no invento las cosas. Acá dice, no son baluartes en la iglesia. Y ni si no son baluartes en la iglesia, quiere decir que no están luchando contra el enemigo para que el enemigo entre y pueda destruir la iglesia. ¡Qué tremendo! Ahora, qué tremenda profecía se cumplió en la vida de todos los que fueron borrados por su fidelidad. Noten, hermanos, qué tremendo. Ahora la señora White va a pasar por esta experiencia. No solamente ella, sino toda su familia. Noten, muchos fueron perseguidos por sus hermanos incrédulos para conservar su puesto en la iglesia. Noten, algunos consintieron en guardar silencio. Ahí está. Noten, o sea, ellos no querían que Isaías 66:5 se cumpla en ellos. Y como ellos no quisieron que este versículo se cumpla, se quedaron en silencio. Al quedarse en silencio, automáticamente se le aplica Apocalipsis 21, que dice que los cobardes no van a entrar en el reino. Apocalipsis 21 dice claramente que los cobardes no van a entrar en el reino de los cielos. Entonces, es mejor que se cumpla en ellos este versículo, que le echen, pero que se salven, y no que se queden en la iglesia con un silencio sepulcral. Noten, algunos consintieron en guardar silencio respecto a sus esperanzas, pero otros sentían que la fidelidad para con Dios les prohibía, noten, tener así ocultas las verdades que Él les había comunicado. Noten qué tremendo, mis amados. ¿Qué fue lo que ellos experimentaron? Noten, ellos experimentaron algo parecido a lo que experimentó Jeremías. Noten, vamos a buscar Jeremías capítulo 20, versículo 9. Noten, la misma experiencia por la cual pasa el profeta Jeremías en el versículo 9 del capítulo 20 es la misma experiencia por la cual pasaron muchísimos, en los cuales se cumplió este versículo 5. Noten lo que dice Jeremías 29. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Y ahora viene. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, pero no pude. Noten qué tremendo. Acá dice que la fidelidad para con Dios les prohibía terminantemente ocultar las verdades que Él les había comunicado. ¿Saben por qué? Porque ese fuego que aparece ahí en el versículo 9 de Jeremías 20, ese fuego equivale a las verdades de la palabra de Dios que no podemos darnos el lujo de traicionar. ¡Qué tremendo!
No pocos fueron excluidos de la comunión de la iglesia por la única razón de haber dado expresión a su fe en la venida de Cristo. Muy valiosas eran estas palabras del profeta dirigidas a los que sufrían esa prueba. Y adivinen qué versículo ahora la señora White va a utilizar. Después de decir eso, cita Isaías 66:5. Noten, dice, muy valiosas eran estas palabras del profeta dirigidas a los que sufrían esa prueba por su fe. Y entonces cita Isaías 66:5. Oh, mis amados, lejos, pero lejos de sentirnos deprimidos, tenemos que sentirnos felices, tenemos que sentirnos gozosos. Yo le estoy predicando un mensaje que lo he vivido. Esto no es teoría barata, esto es una vivencia, la misma, pero la mismísima vivencia que pasaron otros en el movimiento milerista y otras personas también antes que nosotros. Ahora, noten lo que dice nuestra notas biográficas. Con esta cita vamos a ir terminando. Notas biográficas, página 59. Ahora, en esta declaración, la señora White va a contar cómo a ella y a toda su familia le borraron de la iglesia metodista. ¿Por qué? Solamente por creer e ir a escuchar las prédicas de Miller. Solamente por eso. Noten lo que dice. El domingo siguiente, al principio de la reunión, el pastor presidente leyó nuestros nombres, 7 en total. Noten. Declaró que no se nos expulsaba por mal alguno. Noten, hermano, eso es lo que a mí me encanta. El mismo presidente de la iglesia metodista, cuando la señora White era todavía una jovencita, dice, él mismo reconoció que no se les echaba por algún pecado específico. Dice, declaró que no se nos expulsaba por mal alguno, que teníamos un carácter sin tacha. Ahí está. Pero que nos íbamos a convertir en culpables de andar contrariamente a las reglas de la iglesia metodista. ¡Qué impresionante! Como si fuera que reglas hechas por hombres son las que realmente tienen validez a los ojos de Dios. Había en la iglesia muchos que esperaban la aparición del Salvador. Y esta amenaza, noten, se hacía con el propósito de obligarlos a estar sujetos a la iglesia. O sea que cuando el pastor presidente de la iglesia metodista le expulsó a toda la familia Harmon, porque él estaba el papá, la mamá y los hermanos y las hermanas de Elena, 7 en total. Dice que eso se hizo a propósito para hacerles tener miedo a los otros, de tal manera que se mantengan sujetos
a la autoridad de la iglesia. Pongan entre comillas eso. Dice, en algunas clases, este procedimiento produjo el resultado deseado. O sea, en algunas clases de personas, esta amenaza hizo efecto. Y el favor de Dios fue vendido por un puesto en la iglesia. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Hasta dónde llega la cosa? Dice, pero algunos salieron poco después y se unieron con el grupo que aguardaba al Salvador. Entonces nos fueron sobremanera preciosas las palabras del profeta. Y otra vez va a citar el versículo 5 de Isaías 66. ¡Qué hermoso, mis amados! ¡Qué belleza de bellezas! Ricura de ricuras y hermosura de hermosura tenemos acá. Quiere decir que para todos aquellos que vivimos en carne propia, esto que nos borren este versículo 5 y sumado a este versículo 15 vale más que el oro. Así como suena, porque la inspiración dice estas palabras, cuando dice estas palabras se refiere principalmente al versículo 5. Estas palabras fueron sobreabundantemente preciosas. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, mi estimado, te invito a que escuches el llamado de Apocalipsis 18. Salid de ella, pueblo. Es hora de salir de las iglesias, pero no salir para convertirnos en apóstatas y ser peores que ellos. No, salir para refugiarnos en Primera de Timoteo 3:15 y convertirnos en baluartes y columnas para Jesús. De tal manera a que podamos ser un ejemplo para otros de que luchamos con valentía y tenemos éxito en la batalla contra el pecado. ¡Qué tremendo, mis amados! Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y ojalá este tema se pueda esparcir y diseminar por todas partes para beneficio de aquellos que todavía tienen algún temor o que a lo mejor han vendido el favor de Dios por un cargo, pero que aún están a tiempo de recapacitar y practicar el llamado de Apocalipsis 18. Salir de ella, pueblo mío, para unirse al remanente final que va a dar la última advertencia al planeta Tierra, de tal manera que nuestras vestimentas no estén manchadas con la sangre de las personas a quienes no le quisimos predicar por miedo o por cobardía. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y vamos a orar para concluir la programación de esta noche. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas
Muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros. Gracias porque realmente eres bueno. Porque estás dispuesto a hacer mucho, mucho, mucho por nosotros. Y en esta hora, oh Dios, queremos pedirte que nos conviertas en columnas y baluartes de tu verdad, para que de esa manera podamos realmente dar el testimonio que tanto anhelan todos los ángeles del cielo. Oh Padre amoroso, abrázanos fuerte, cobíjanos bajo tus alas y anímanos y estimúlanos a seguir adelante, cueste lo que cueste. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.